Buenas tardes, voy a hablar sobre los test físicos. El día de hoy mi nombre es Brian Caro y la fecha 2503-351. Entonces, ¿qué son los test físicos? Son una serie de pruebas que se usan para realizar la valoración de la condición física de una persona, con la finalidad después de medir y determinar las cualidades básicas que tiene esta persona. Determinamos que las cualidades físicas son todas las características anatómicas y fisiológicas que tiene una persona para poder desarrollar un tipo de actividades, ya sea con mayor facilidad o menor. Listo. Digamos, estas pruebas también se utilizan en dos tipos de contexto. En el contexto deportivo, que es para los deportistas, para saber de pronto en qué punto determinado están en cuanto a hacer su deporte. Y en el ámbito educativo, que es pues para evaluar y poder instruir mejor a los estudiantes o alumnos de acuerdo pues a sus capacidades físicas y anatómicas. Entonces, para realizar estas pruebas es necesario cumplir unas ciertas características, como lo son la validez, que esto se refiere a que mida exactamente lo que debe medir. Es decir, si necesitamos medir la flexibilidad de la persona, no le vamos a hacer de pronto un test de fuerza o otro tipo de test que no sea específicamente el de flexibilidad. Fiabilidad. Entonces, esta es la precisión con la que se obtienen los resultados. Es decir, que cuando los aplicamos una o dos o tres veces van a dar un resultado igual o similar eh, al que se ha evidenciado desde la primera aplicación del test. La objetividad, esta es muy importante ya que es decir, si si un instructor o un profesor aplica un test y le dan un resultado totalmente diferente digamos, si otro profesor le hace el test a la misma persona y los dos les da diferente resultado, pues ahí se pierde como la objetividad del test. Entonces es importante la objetividad, ya que si igual que lo evalúe una u otra persona, debe dar un valor similar o igual. Con discriminabilidad. Esta se trae una característica, no como el acto de discriminar a la persona, sino más bien como la cualidad que tiene la persona para ser distintiva entre los demás. Esto hace referencia a la edad, el peso, la estatura. Entonces, esto tiene que ir acorde a la necesidad o la anatomía y fisiología de la persona. em, y que tiene que ser pues aplicada de acuerdo también a un baremo, que es como la manera de calificar los test. Otra característica es la facilidad. eh, pues estos test deben ser fáciles, que no requieran como de mucho esfuerzo, sino más bien que sean ligeros para así hacer más fácil la obtención de resultados de la persona. Y adecuación, que sea de fácil adaptación el test. ¿Sí? O sea, no tiene que ser, por ejemplo, una persona que pese, no sé, muchísimo y no pueda realizar un tipo de test, pues hay que adecuarle como todos adaptarle de pronto las características para que el sujeto pueda realizar estas pruebas. Listo, ahora pasamos a los tipos de test. Antes, pues quería comentarles que estos tests se utilizan, como les dije, en el ámbito educativo para conocer la condición física de las personas y así poderlas calificar. Es decir, permitir que el alumno conozca sus posibilidades y limitaciones. Asimismo, se puede crear como una motivación, una estimulación de la persona diciendo, bueno, mira, acá tú empezaste, pero mira, ya a medida del tiempo vas acá. Por ejemplo, cuando al principio quieres ganar flexibilidad y tú no eres muy flexible, estas pruebas pues ayudan a motivar a que, mira, bueno, al principio no puedas hacer este estiramiento, pero de 3 o 4 semanas después ya lo puedes hacer mucho mejor.
Entonces existen cuatro tipos de test, que son el de flexibilidad, el de resistencia, el de velocidad y el de fuerza. El de resistencia, bueno, la resistencia es la capacidad que poseemos para la realización de una actividad de determinación o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Por ejemplo, el estar colgado en un sitio. Entonces, ¿cuánto tiempo logramos estar colgados, por ejemplo, de una barra? Entonces, a eso hace referencia la resistencia. Entonces, ¿cuánto resistes el estar ahí colgado? eh, en donde el peso hacia o sea, en donde la gravedad causa el efecto pues de fuerza de traernos la masa hacia el suelo y pues cuánto resistimos esa fuerza de gravedad y la fuerza pues de nuestro propio cuerpo. Entonces existen, aquí voy a nombrar tres tipos de test: el test de Cooper, test de Navet y test de Ruffier. ¿En qué consiste? El test de Cooper consiste en recorrer la máxima distancia durante 12 minutos. Es decir, tiene que permanecer en total movimiento durante los 12 minutos y así se puede observar qué tan adaptable es el cuerpo a, pues, la resistencia a este largo periodo de pronto de andadura, estar caminando durante 12 minutos. Es recomendable pues no caminar, sino eh, correr, o sea, correr y pues ya ir adaptando el cuerpo a, digamos, ya después caminar. Entonces, eh, tiene como objetivo principal el medir la capacidad máxima aeróbica de media duración. Eh, la capacidad aeróbica hace referencia a, a cómo el cuerpo, digamos, realiza durante el mayor tiempo posible una actividad y no produce de pronto fatiga o cansancio o sí, es como la mayor manera en que el cuerpo se recupera al hacer como estos ejercicios de resistencia y que también en cierto momento tienen que ver con fuerza. El test de Kurz-Navet, este consiste en, recorrer durante el máximo tiempo posible una distancia de 20 metros a una velocidad progresiva. Esto que hace referencia, de pronto tenemos un punto de inicio y un punto final, en donde vamos a tener un tipo de silbato en donde la persona tiene que llegar del punto de inicio al punto de final antes de que el silbato pues haga ruido. Este silbato debe ir haciéndose más rápido, o sea, eh, debe irse aplicando el pitido cada vez más rápido, y así la persona pues tiene que recorrer más rápidamente el, la trayectoria. Entonces acá también pues obviamente se evalúa la resistencia de que tanto resistimos correr de un lado al otro durante cierto tiempo y qué tan rápido. El otro que tenemos es el test de Ruffier, que es un test en donde tenemos que tener en cuenta las pulsaciones por minuto, después, antes, después y durante la aplicación del ejercicio. Entonces, esto consiste en hacer 30 flexiones profundas de pierna a ritmo constante. Bueno, acá podemos ver los baremos, es decir, las calificaciones que se tienen por promedio de edad. Entonces, digamos, si tiene 30 años y recorre menos de 1.600 metros, pues va a tener una nota de 0 a 2. Y ya si recorre una ruta de más de 2.800 metros, puede tener una nota de 10. Este es el baremo eh, del test de Cooper. Como les indiqué, acá podemos ver que está está por género, hombre, mujer, por edad de 30 años, 30, 39, 40. Porque pues es importante que las personas pues puedan realizar estas pruebas de acuerdo a las capacidades también de edad, de su anatomía y su fisiología. Pues acá tenemos el baremo Naver, entonces este consiste de pronto entre los 12 y 13 años, entre los 14, 15 y 16.
Entonces, digamos, aguanta 2, entonces tiene 1, aguanta 10, pues 10, así sucesivamente por edad, 10,5. Igual se diferencia por edades y por género. Listo, pasamos al test de fuerza, que es la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al músculo y por tanto dependerá fundamentalmente de las características del mismo. Es decir, eh, esto tiene mucho que ver con los músculos que tengamos, de pronto con qué tan deportistas somos o qué tan seguido ya practicamos deporte, ¿sí? Ya que pues una persona que no practica deporte no va a tener la misma musculatura que una persona que de pronto cada 3 o 4 días realiza actividades físicas. Entonces, para medir esta tenemos el test de salto horizontal de tren inferior. Se utiliza para comprobar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de las caderas, rodillas y tobillos. Para ello, el alumno se sitúa de forma que las puntas de los pies estén detrás de la línea batida y separadas a la anchura de la cadera con las rodillas flexionadas y los brazos hacia atrás. Lo que tenemos es el tren superior del lanzamiento de balón medicinal. Se utiliza para comprobar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de tronco, brazos y piernas, es decir, pues de la parte superior, como lo indica el nombre del cuerpo. Entonces, el alumno se sitúa detrás de una línea en donde tiene que pues, tener ambos pies en el suelo. No puede realizar, digamos, como un salto, no, sino solo como una flexión en donde va a lanzar el balón con ambas manos y allí, pues, dependiendo de la distancia, se podrá determinar la fuerza que tiene la persona. Otra es el test de abdominales en 30 segundos. Se utiliza pues para comprobar la fuerza de la musculatura abdominal. Eh, pues la persona tiene que hacer flexiones con la planta de los pies apoyados en el suelo. Tiene que poner las manos detrás de la cabeza o en el pecho, mientras que otra persona pues le sujeta los tobillos. Pues ahí la persona tiene que realizar el mayor número de flexiones posibles que pueda en 30 segundos. Acá pues tenemos el baremo, dependiendo de cuántas hagas, dependiendo la edad, 13, 14, 15, 16 años, entonces ahí se le da un puntaje. Como podemos observar, acá digamos 0,5 se hace entre 2,80 o 2,84 flexiones. Listo, otro test es el de velocidad, la capacidad de reaccionar o realizar acciones motrices en el menor tiempo posible a un ritmo de ejecución máximo y durante un periodo breve que no presuponga la aparición de fatiga. Es decir, qué tan rápido somos recorriendo de un lugar a otro y cómo podemos, y cómo nuestra capacidad aeróbica para recuperarnos rápidamente, digamos, del cansancio, del saber respirar para no eh, fatigarnos rápidamente. Entonces acá tenemos dos, que es el de 50 metros y el de 10 por 5 metros. Entonces esto consiste en desplazarse, el de los 50 metros es desplazarse eh, durante, pues como lo indica su nombre, una pista de 50 metros. Y allí el cronómetro se detiene pues cuando el alumno se pone un cronómetro y el cronómetro se detiene cuando la persona pues alcanza sus 50 metros. Allí se evalúa pues en cuánto tiempo logró estos 50 metros y así se evalúa pues la velocidad. Otra es el test del 10 por 5 metros, que es en lo que consiste es en medir la velocidad de desplazamiento, agilidad del alumno. Para ello, partiendo de una distancia de 10 metros delimitada por dos líneas paralelas, el alumno debe hacer 5 recorridos de ida y vuelta, entre ellas en el menor tiempo posible. Igual, pues, ponemos un cronómetro, entonces la persona tiene que recorrer la distancia de 10 metros por 5 veces y allí pues se observarán qué tiempo realiza pues estas 5 vueltas.
Listo, y ya por último, el test de flexibilidad, que es la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación determinada. Entonces, es decir, cuando de pronto tenemos que alcanzar nuestros pies con las manos de pie, entonces ahí estamos realizando como un ejercicio de flexibilidad. Entonces hay personas que sí pueden, digamos, tocarse la punta de los pies, pero hay otras personas que no. Esto pues ya veo que no tienen como tanto el acondicionamiento físico para ser más flexibles y también pues depende de tus capacidades físicas. Entonces en esta encontré dos tipos de test, que es la flexión profunda de tronco. Entonces se utiliza para medir la flexibilidad global del tronco y miembros superiores e inferiores. Entonces para ello el alumno se coloca descalzo en el aparato, entonces se necesita como un aparato, con los pies ubicados en el interior de la caja, de forma que el medidor quede posicionado justo debajo del alumno. Los talones están pegados a la tabla perpendicular a la separación que indica el punto cero del medidor. Entonces ya, digamos, cuando el profesor le indique, el estudiante debe flexionar sus piernas para llevar los brazos entre ellas a la vez que empuja un taco de madera con los dedos índice. Los brazos y manos están completamente extendidos para empujar el listón lo máximo posible. Acá podemos ver, está cogiendo como el aparato, la madera, el taco de madera. Entonces allí el alumno debe empujar con las dos manos a la misma altura y los dedos índices unidos. Tampoco puede levantar la punta de los pies si la ejecución no es correcta. Se finaliza con desequilibrio o caída hacia atrás. Es decir, pues debe estar quieto en esta misma posición y no se puede caer. Otro que tenemos es el test de flexión de tronco sentado. Entonces se utiliza para comprobar la elasticidad de la musculatura y de la musculatura extensora del tronco. Es decir, pues de tanto del abdomen como de la parte de la espalda. Entonces es solo no necesario una sillita, como un banquito, en donde pues la persona va a poner sus pies en la pata del banco, con las piernas extendidas. Eso sí debe tener los pies juntos. eh, entonces se colocarán los talones en contacto con la pata del banco, abriendo las punteras y manteniendo estas en contacto con los bordes laterales superiores del mismo. Entonces, desde esta posición, sin flexionar las rodillas, o sea, las rodillas deben estar totalmente extendidas. El- Vamos a llevar, pues, lo que es los brazos, las manos, a la parte de encima de la silla del banco. Entonces, ahí vamos a realizar como qué tan flexible es. Entonces, se debe mantener el tiempo que más pueda. Lo mínimo es 2 segundos, pero pues ahí ya se puede como realizar una evidencia de qué tan flexible es la persona. Y listo, pues ya es importante pues realizar estos tests como en conclusión para saber, digamos, en qué punto está una persona, ya sea porque, digamos, quiere ser futbolista o quiere de pronto tener una vida más saludable. Entonces es importante que, digamos, el instructor o no sé, el entrenador que esta persona posea le realice estos test para así saber y conocer qué tanto la persona, pues, qué tantas capacidades tiene y cómo, en qué punto está y a medida que va mejorando, pues se puede hacer como el retroceso de mire, ya estaba aquí, pero ya pues he mejorado en cuanto a mis capacidades físicas y ya. Entonces, no es más. Gracias por la atención.